Muy buenas noches, qué gusto verlos. Y bueno, yo creo que más bien ustedes me pueden ver mejor que yo. Se está retroalimentando un poquito aquí el sonido, a lo mejor hay que bajarle aquí en el foro que es Querétaro. Gracias por todos los saludos, gracias también por todas las felicitaciones. Nos sentimos inmerecidamente queridos, bendecidos. Dios sabe nuestro corazón, los amamos y los apreciamos a todos ustedes, a los que en corazón estamos conectados y pertenecemos a una familia, la familia Conexión Vida, con la iglesia principal en Celaya, Guanajuato, una iglesia con una historia ya de 50 años. Juan y Ramírez, que también cumplió años, felicidades, el día 6, Mimi Millán, que cumplió el 7, mi cuñada, que cumplió hoy mismo, el día más hermoso de julio, 9 de julio, Amelia, hasta allá, hasta Aguascalientes, también un saludo. Y todos los que han cumplido años recientes, bueno, saludos a ustedes y a la familia de la iglesia, que bueno, el motivo del cumpleaños es un pretexto para querernos, para el mole, para el pastel, para recordarnos, para apreciarnos, y eso es bendición de Dios. Un año más es un año menos para todos los que están escuchando, un año más realmente es un año menos, así que un día más es un día menos, así también habrá que hacer que cada día cuente. Por eso hoy en nuestra programación de fe, esperanza y amor, con temáticas diferentes a las que se ven los miércoles, a las que se ven los domingos. No sé si capta usted o si tiene la costumbre de meterse a todas estas transmisiones, hay una diferencia. Pero miren, no está definido todavía lo que ha de ser nuestra nueva realidad. Todo esto está convulsionado, está avanzando y la verdad es que no está definido todavía. Por eso algunos tienen temor de incluso presenciar las transmisiones. Hay un grupo reducido en Celaya, iba a decir España, ¿no? Mi hermano Alfonso Alviso Cantera, que está en España, saludos también a España, a Ami, a Adriel y a mi cuñada Laura. Bueno, uno se va acordando así de la gente, ¿no? Esto no está definido y tenemos nuestra iglesia en Celaya que tiene un grupo presencial de 60 personas, cuando el auditorio da para 500 personas y un poquito más a veces, ¿no? Que ya los mexicanos, el coche sardina, nos metemos allí. Ha habido a veces 700 personas con temas cuando hablábamos de matrimonio, divorcio y nuevas nupcias, y la gente, algunos se emocionaron o querían saber del tema, ¿no? Y allí estaban, ahí en ese tiempo hubo como 700 cuando vimos esa serie de esos temas, hace ya como unos 12 años o más de eso, ¿no? Y aquí en Querétaro el aforo está como para 120 porque el auditorio es como para 150 personas, es chiquito, es una iglesia recién iniciada y pues la verdad es que se están reuniendo 30 personas máximo los domingos también para presenciar la transmisión. Los cristianos dicen, y me estoy tomando un tiempo para hablar con ustedes, que también lo voy a hacer en el lobby el domingo, los cristianos dicen, es que no es lo mismo, dice Emiliano, por ejemplo, ¿no? Que lo conocemos por aquí, no es lo mismo. Es cierto que no es lo mismo, pero es lo que tenemos para hacer, para identificarnos con un ministerio, para darle fortaleza a una obra, para ser miembros de una iglesia, para hacer lo que como creyentes en Cristo, seguidores de Jesús, sabemos hacer. Las cosas pueden pintar peor en breve. No soy profeta ni hijo de profeta, pero con esto de la variante Delta, el alfa, que está en 20% una y el 23% otra de niveles de contagio, rápido puedes rebasar esta última Delta a un estilo de ya variante que teníamos, ahora más contagiosa y por lo tanto más peligrosa, y urge que todo el mundo se vacune y que guardemos las medidas para poder mitigar realmente la cadena de contagio. Pero como hay entre nosotros quienes pensamos diferente, como en la iglesia lo mismo, lo difícil es ponerse de acuerdo. Así que estaremos hablando de por qué hacemos lo que hacemos en agosto. Vamos a revisar qué hacemos como iglesia para congregarnos, pero de antemano le digo que lo más probable es que en agosto finales comiencen reuniones a las 9, a las 11:30 y a la 1 de la tarde. Hay que ser abiertos, por eso nuestro tema de ser abiertos. Queremos ser abiertos a toda esta realidad, a todo este cambio que estamos viviendo y sufriendo. Hay que ser abiertos. Así que tenemos una a las 9, tendremos otra a las 11:30, como es el punto. Algunos ya se acostumbraron a levantarse tarde y va a ser difícil, pero será 9 y 11 para empezar. Y en Querétaro, 11:30 y 1 de la tarde. En breve, en esta semana estuve hablando con algunos que incluso tienen cambios en su mente de cambiar de iglesia porque se quieren congregar, etcétera. Estamos congregándonos aquí, es lo que hay para hacer. Dios nos libre y Dios guarde
en cómo guíe Dios a todas estas iglesias, en cómo están haciendo la obra. Vamos a seguir transmitiendo, de hecho, híbridamente cuando ya tengamos reuniones plenas y completas. Así que esto es ensayo. Apóyenos, véngase, participe. El domingo va a haber algunas visitas tanto en Celaya como en Querétaro de los que están llegando a la iglesia por estas transmisiones, como tú, que seguramente estás allí, y que hay gente en San Juan del Río, hay gente en Tequisquiapan. Hablamos de Louisville, Kentucky en Estados Unidos, o nuestra hermana Francis y Carlita allá en Plano, Texas, de donde recién venimos, que estuvimos en Dallas, Fort Worth, y yo tuve el privilegio de predicar en Irving, Texas, en Houston, Texas, en Plano, Texas. Aparte de las transmisiones de aquí, miren, lo que facilita la obra, grupos reducidos, quiero aclarar. Grupos reducidos allá en esas iglesias donde la gente, increíble, aún viendo toda la mortandad, no cree en el contagio de la pandemia COVID-19, SARS-CoV-2 o como le quiera llamar. Sea abierto. Esto es un para ver lo que estamos pisando y dónde estamos, y queremos básicamente llevarnos a pensar en la manera en la que Cristo tocó nuestras vidas. Y por lo tanto, al Cristo tocar nuestras vidas, el Evangelio, Dios mismo nos dio una visión diferente de la vida y del mundo. Ahora sí, en Cristo, donde todos somos uno, podemos hablar de una sola cosmovisión, de una sola manera de pensar, de una sola óptica de las cosas, donde la óptica de las cosas es Jesús, nuestro Señor. No es mi pensamiento, no es tu pensamiento, porque cuando llegamos a Jesús, Él perdona nuestros pecados, Él nos regala el cielo. Quiero aclarar para todos los que nos están escuchando aquí ahorita, nadie, incluido su servidor, por supuesto, el primero de la fila, nadie es merecedor del cielo. Nadie puede ir al cielo por sus propios méritos. Pero siguiendo a Jesús, Él nos regala el cielo al regalarnos el perdón en su sangre bendita en la cruz del Calvario, y por lo tanto toca nuestra vida, y al tocar nuestra vida toca y cambia nuestro corazón, ilumina nuestro pensamiento y nuestra manera de pensar. Ahora es una cosmovisión, es decir, una visión completa de todas las cosas, formando un solo criterio para decir, sea abierto a Jesús, a Dios, y a la manera de recibir y ver a los demás, y por supuesto, la manera de percibir a Dios. Ahora vamos a leer el Evangelio de Marcos, este libro de Marcos que escribió el más dinámico de los 4 evangelios, el capítulo 7, desde el versículo 24, una de las historias en la que se aplica esto de sea abierto. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Está hablando de Jesús. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Esto causa controversia porque dice, nadie quería a Jesús que nadie lo supiese. Ahora les cuento que Tiro y Sidón son una parte norte de Israel, está al norte de Israel. Digamos que aquí está Israel, al centro de Jerusalén, y al norte está Tiro y Sidón, que son ciudades portuarias, es decir, dan al mar Mediterráneo. Y ahí Jesús entra en una zona de gentiles, o sea, no judíos, y ahí quiere que nadie sepa que estaba allí, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Ahora aquí hay 2 cosas, ¿verdad? Para ahora que estamos hablando de tanto empoderamiento de hombres, de mujeres, de mascotas, de personas, de liderazgo. Una mujer, un hombre, un niño, un abuelo, un viejito que nos merece por sus canas nuestro respeto. Una mujer que seguramente era una muy buena madre porque tenía una hija de quien estaba preocupada, vino a Jesús, y van a notar que no es superstición porque esta mujer es de la clase sofisticada de la gente de aquellos días, porque era griega, es decir, helenizada por la cultura y filósofos los griegos en su mayoría, por lo cual tenían o pensaban de ellos como de sabios, y de ahí surgió el nombre bárbaro, que así como para los judíos todo el que no es judío es un gentil, es decir, un perro para ellos, esa es cultura judía, ahorita lo vamos a explicar, no se espante, ¿verdad? Así nos tomaban. Para los griegos, todo el que no era griego era un bárbaro, porque de ahí de bar venía la barbarie de incluso lo que parecía para los griegos un lenguaje
inentendible por el balbuceo de la gente que usaba aquellos días de diferentes lenguas, incluso las celtas y otras, las germánicas, que decían esto es como un balbuceo. Entonces son los bárbaros, todo el que no era culto, el que no tenía filosofía, el que incluso no cultivaba el cuerpo, así eran tomados. Esta es la mujer que tenemos aquí, pero está viniendo delante de un judío, o sea, de un bárbaro, según ellos, porque tenía una mujer, una hija, que tenía un espíritu inmundo. Es culta esta mujer, es griega, no es ignorante y sabe que esto es real. Y luego que oyó de él, de Jesús, vino y se postró a sus pies. Esto es clave. Para que Dios pueda bendecir nuestras vidas, tenemos que ser humildes delante de Él, y eso es postrarse. La mujer entonces, dice el versículo 26, era griega, ahí está, y sirofenicia. Eso de sirofenicia en Mateo dice cananita, quiere decir, de políticamente hablando, de esa nación, que por cierto era enemigo de los israelitas, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ahora, cuando tú llegas a Dios, la actitud esta es correcta. Es alguien que no tiene nada que ver con el pueblo judío y sin embargo le ruega a Dios. Le ruega, no le exige, no le pide, como hoy pensamos que al exigir nuestros derechos estamos en nuestro derecho. Ella sencillamente le está rogando a Dios y quiere ubicarse en el lugar correcto porque ella es la criatura, Dios es el creador, nosotros somos los súbditos, Él es el rey, nosotros somos los hijos, en el caso de que te relaciones con Dios, Él es el Padre, nosotros nos toca obedecer, Él pone las reglas y esta mujer parece que tiene exactamente esa actitud. Ahora dice el versículo 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Suena duro, ¿verdad? Lo que se está leyendo. La verdad es que los mexicanos somos bien sentiditos. Esa es la verdad, ¿no? Aquí Jesús habla, como decimos en México, sin pelos en la boca, ¿no? También se oye rudo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero aquí eso es una analogía, es una metáfora. Hay muchas figuras retóricas, figuras que tienen que ver con la literatura para escribir, la manera literaria en la que se escribe. Y esto puede ser una analogía o una comparación. Pero no está bien, dijo Jesús. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, ¿notan? Perrillos, hace rato decía que los judíos decían de los demás que no eran judíos, que eran como perros, gente que no tenía razón. Pero aquí Cristo le está diciendo perrillos. Es otra palabra diferente en griego, que es en el idioma que se escribió en el Nuevo Testamento, y está usando la palabra mascota en griego, para mostrar ternura y para mostrar cariño. A pesar de la desgracia, Dios mira con compasión a toda la gente y atiende sus necesidades con también empatía y se pone en los zapatos de la gente Jesús. Y básicamente esta mujer que es extranjera va a ser capaz de percibir más el corazón de Jesús que los propios que seguían a Jesús. Por supuesto, como nosotros hoy, los que seguimos a Jesús, a veces estamos tan ocupados en cosas espirituales que nos olvidamos de lo espiritual. Y ella, que está alejada y que lo ve de lejos, tiene una necesidad y viene a Jesús y está percibiendo lo que tiene que percibir, el corazón de Jesús. La ilustración, pues, de Jesús era, en esencia, una prueba para la fe de la mujer. Jesús quería probar delante de ellos y a ella misma que esta persona, que era de las dos incursiones únicas que Jesús tuvo en su todo, total, completo ministerio entre los gentiles, o sea, los que no son judíos, allí Jesús tuvo dos incursiones y esta es una de ellas donde va a ver a dos personas, donde está Tiro y Sidón, ciudades portuarias al norte de Israel, y que allí va a hacer esta incursión y que lo va a hacer con todo propósito para probar que a veces que la gente que no es de Dios, que hoy no está en la iglesia, tiene más fe que nosotros. A veces, pero estamos aquí en Fe, Esperanza y Amor porque precisamente con esta lectura de estas porciones queremos que Dios nos hable y provoque en nosotros eso, fe. Ahora, dice el 28, respondió ella y le dijo, sí Señor. Qué bien se oye eso, ¿no? Sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Qué analogía. O sea que esta mujer se subió bien al diálogo con Jesús. Entendió perfectamente el mensaje de Jesús. No perdió las líneas, la tesitura, el tenor y la manera en la que Cristo le estaba hablando para incentivar su fe. Para nada se sintió
ofendida, no sintió obstáculo alguno, que nosotros no estamos para ponerle obstáculos a nadie para que llegue a Jesús, para que llegue a Dios. Tenemos entonces que acercarnos de manera natural, como esta mujer se está acercando a Dios, y las palabras que tenemos que recalcar es: sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, lo que tú quieras. Eso es humildad, un indicativo de la fe humilde de la mujer y de su actitud de adoración. Indicativo humilde y además su actitud de adoración a Dios. Sí, Señor. Eso es cuando dices: tú mandas, Dios, tú estás a cargo, yo acepto. No nos gusta la expresión de la iglesia hoy, no nos gusta esto de las transmisiones, no es igual, no es lo mismo, no se siente lo mismo, no nos grita igual el pastor Víctor, ya le bajó más de tono, como que está predicando muy suavecito. En cierta manera sí, porque es diferente predicarle a una cámara pensando en que ustedes están detrás de ahí. O sea que no solamente es difícil para los que no vienen al templo, es difícil para nosotros que estamos acá y perdernos la gratificación de la relación, el abrazo, el saludo, y por qué no decirlo, que bajan los diezmos, bajan las ofrendas, baja todo el poderío económico de la iglesia y hasta el espiritual, porque algunos se dan sus vacaciones y dejan de decir en su corazón: sí, sí, Señor. Lo que tú digas, lo acepto. No voy a pelear contigo. No sea que me halle peleando con Dios en cuanto a la disposición de las cosas hoy y me falte esta humildad que había en esta mujer sirofenicia, cananea, de aquella región de Tiro y de Sidón. Entonces dice el versículo 29, le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Yo quiero notar que está en un presente perfecto la parte después de la primera coma. Entonces le dijo: por esta palabra, aquí está. Ve, esa es la parte que te toca, creer, tener fe. El demonio ha salido de tu hija, ya, se realizó, ya se llevó a cabo, a distancia, sin estar presente, con la bendición de Dios, dado los momentos y las circunstancias precisas donde se expresa la fe. Dios ve el corazón y tiene la respuesta a su petición en ese momento por la purita gracia de nuestro Dios. Bueno, ahora, siguiendo con nuestro tema, ella se sabía a sí misma pecadora y no merecedora de las bendiciones de Dios. Quiere decir que se ubicaba en el justo lugar donde debía de estar y por lo tanto el reconocimiento es la virtud más grande de nuestro estatus. Nadie nos tiene que convencer de lo que somos, nadie nos tiene que decir lo que hay en el corazón. Ella sabía que era pecadora, como tú que me estás escuchando, ustedes que nos están viendo, han sin duda de saber que Dios en alguna manera ha hablado a su corazón, ha mostrado lo que hay en nuestros corazones y ha dejado ver que somos personas perfectibles, defectuosas, llenas de defectos y de omisiones, y que muchas veces de palabra o de hecho ofendemos y ni nos damos cuenta del hecho. Esta mujer está cierta y seguidora de que así es. Por su respuesta estuvo caracterizada por una absoluta ausencia de orgullo y de confianza en sí misma. Era la característica. Ahora, tomen nota de este recuadro de lo que estamos viendo ahorita. Su respuesta de esta mujer: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de lo que cae de las mesas de sus amos. Caracterizada por una absoluta ausencia de orgullo y de confianza en sí mismo. Esto lleva la contra a todo lo que los oídos y nuestros ojos en estos días, en esta sociedad y cultura presente, han recibido de lo que debe ser y hacer una persona. Tú puedes, échale, sale adelante. Miren, hasta los muchachos han malinterpretado en algunas ocasiones mis palabras. Jamás dejes de estudiar. Jamás dejes de ser una persona industriosa, jamás dejes de ser una persona ordenada, una persona de industria, de talento, de liderazgo. Los cristianos estamos llamados a ser los mejores, pero luego se malinterpretan las palabras y uno piensa que no es así. No, tú haz lo que tienes que hacer sin descuidar a Dios y tu relación con Él. Porque vivir la vida es estar con Dios. Algunos muchachos piensan que vivir la vida es ir a la escuela solamente, ir al trabajo solamente, ocuparse de la casa solamente, o de sus proyectos financieros y endrogarse, proyecto financiero solamente, sin Dios en la vida. No, es al contrario. Dios y tu escuela, Dios y tu trabajo, Dios y tu familia, Dios y tu noviazgo, Dios y tu familia, Dios primero. Esta es la característica de esta mujer, con una ausencia total de orgullo y su confianza en sí misma anulada, sabiendo que aquello que espiritualmente estaba pasando en su casa, un demonio fastidiando a su hija, era algo sobrenatural, y lo es, y que solamente Dios tiene control de eso, y es así, y la mayor parte de las
situaciones y circunstancias. Así es, Dios tiene el control de todas y cada una de ellas. Pero podemos seguir adelante y pensar que Jesús, al ver eso, esa humildad, recompensó concediendo su petición. ¿Vieron cómo fue la cosa? Primero Dios, después nosotros y Dios contesta. Primero Dios, luego nosotros y Dios contesta. Y Dios está con nosotros. Y Dios nos sana, y Dios nos salva, y Dios nos bendice. Así es, muchachos. Todos ustedes que están aquí, chavos, la verdad de las cosas es eso, que la juventud es vanidad. Y si no te pones abusado o abusada, puede que te justifiques en tus pensamientos pensando en que es correcto porque tienes derecho a vivir tu vida. Sí lo tienes, no me malinterpretes. Sí estudia, sí ve al trabajo, pero primero Dios y después nosotros. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama, tranquilita. Así que esta mujer recibe la promesa de Jesús y cuando llegó ella a su casa, dice el versículo 30 de Marcos 7, halló que el demonio había salido y que la hija estaba acostada en la cama. Eso quiere decir que Dios le había concedido finalmente en el momento justo, después de meses, días, años de sufrimiento, no lo sabemos, no vemos en el registro ahí de Marcos, en el libro de Marcos, que nos diga días o fechas. Sencillamente había acabado el sufrimiento. Todo tiene su tiempo debajo del sol y todo lo que se quiere tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de reír y tiempo de llorar. Y la óptica de Eclesiastés, que es lo que estoy citando del libro de Eclesiastés, el capítulo 3, es debajo del sol. Así se ven las cosas debajo del sol. Y cuando yo me ubico en eso y digo, todo tiene su tiempo, y cuando llegó ella a su casa, había acabado el ciclo de aquel episodio triste y difícil para la vida de aquellas mujeres, de la madre y de la hija, donde un demonio estaba atosigándolas. Es terrible lo que estaba pasando. Sin embargo, lo tuvieron que sufrir porque tal vez, y solo tal vez, eso tendría que pasar para que ellas pudieran acercarse a Dios y como personas que eran griegas educadas, concibieran a Dios dentro de su cultura helénica y filosófica de aquellos días, y Dios tuviera cabida en su corazón y supieran que finalmente, a pesar de todo lo que sabían y de todo lo educado y de para lo que vivían y estaban en la cúspide en aquellos días del pensamiento, hoy pudieran tener la sencillez que se necesita para gozar de la presencia de Dios. Y Dios, por ver eso, le concede esa petición y la muchacha ahora está acostada en su cama. Sus palabras para con esta mujer de Jesús no deben entenderse pues como ásperas o insensibles. Era más bien buscando, de hecho, él estaba extrayendo tiernamente de ella una expresión de su fe en él. Era lo que estaba haciendo Jesús. Yo quisiera preguntarles a todos, siendo que ya llevamos 20 minutos de enseñanza ahorita, ¿no será que Dios está tratando sin un demonio, gracias a Dios, en esta pandemia de probar nuestra fe y de ver cuánto le seguimos a Él independientemente de los milagros y del beneficio de congregarse en una iglesia? ¿No será que Dios está buscando que nuestro corazón esté alineado y calibrado con Dios y que se muestre que realmente tenemos fe en Jesús? ¿No será que Dios está limpiando nuestro camino para los obstáculos que nos hemos puesto nosotros mismos adelante, impidiendo nuestro crecimiento espiritual, que Dios quiera finalmente llevarnos a un punto de madurez donde vea nuestra fe, nos vaciemos de nosotros mismos y digamos, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de las mesas de sus amos? Y entonces Dios diga, he visto tu fe y por tu humildad y tu sencillez estoy dispuesto a responder porque finalmente maduraste. No nos gusta decirlo, pero no se madura si todo está resuelto. Se madura cuando nos falta y necesitamos. Porque cuando todo está resuelto, seamos honestos, nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia o buscamos nuestros propios caprichos. Incluso cuando hoy no está resuelto el asunto de congregarse, algunos comienzan a pensar en irse a donde sí se están congregando. Dios los bendiga a todos los que hagan eso, porque nosotros seguimos adelante justo como Jesús nos dirige según creemos. Jesús le pidió a la gente que no divulgara la noticia de esto que estaba pasando, de su sanidad, de las sanidades que él hacía, porque él no quería que lo vieran simplemente, noten eso, no lo quería que lo vieran simplemente como alguien que hacía milagros. O sea, que Jesús no es el genio de la lámpara, que Dios es el benefactor de la humanidad, que es un Dios a modo y que cumple nuestros caprichos y que nos rescata justo cuando lo invocamos y ya que no necesitamos nos olvidamos y seguimos con nuestras vidas. Él, eso es exactamente lo que no quería. No quería
que la gente se perdiera de su verdadero mensaje. Que Jesús vino al mundo para dar su vida en rescate por los pecadores, para dar vida eterna a los seres humanos, para lograrnos llevar al cielo y vivir una eternidad donde este mundo para Dios es considerado un tránsito pasajero y temporal, no permanente. Lo sabemos todos nosotros, porque un año más es un año menos. Y algún día, un día más será un día menos y nos encontraremos con Jesús. Y el mensaje de amor y de transformación, el mensaje de la búsqueda de Dios, no el de los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y a los pobres es anunciado el evangelio. No el mensaje de si estás en Dios, Dios es un rey, tú eres un príncipe, todo estará resuelto. No, ese mensaje. El mensaje más bien de necesitas arreglar cuentas con Dios. Dios te ama tanto que pasando por alto estos tiempos de ignorancia, manda en todo lugar y en todo momento hoy que los hombres se arrepientan y busquen a Dios y lleguemos a tener vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Ese es el mensaje del evangelio, el de las buenas nuevas de salvación, que Cristo se acercó, Dios en la carne nos visitó y que eso significa que hay en Jesús oportunidad de un mundo, una vida, una eternidad venidera en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios no quiere que se pierda la gente, pero a veces se sepulta, se eclipsa, se catapulta a otros lados el mensaje real y se vuelve religiosidad. Tema los templos. Porque el templo del Espíritu Santo es cualquier creyente en Cristo Jesús. Hoy los templos no están cerrados. Las instalaciones de los templos de algunas iglesias responsables y otras con otros contextos manejando aforos es correcto, pero hoy la iglesia no está cerrada. Lo que está cerrado son los aforos en las instalaciones de los templos, pero el que es iglesia donde se pare y algún día más, si Dios lo permite, tendremos el privilegio de ser abiertos delante de nuestro Dios. ¿En qué sentido ser abierto? Del toque de Dios en nuestra vida. Se brincó una más, de ser la persona transformada que Dios planeó, de ser una persona que busca la voluntad del Señor y que por lo tanto su cosmovisión de la vida en el Evangelio de Jesús ahora tiene una óptica diferente de la vida, ahora puede ver, pensar y discernir las cosas, vivir y estar diferente, plantado y parado en este planeta. Sea abierto. Miren, vamos para allá. Y he aquí una mujer cananea, ahora es Mateo, el capítulo 15, para que vean y complementemos, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Notó el cambio de Mateo a Marcos? Ahora no dice una mujer sirofenicia, dice cananea. Sea abierto. ¿Por qué sea abierto? Porque los cananeos eran un pueblo particularmente enemigo de los israelíes. Y estos enemigos, que no solo son gentiles, sino gentiles enemigos del pueblo de Israel, están recibiendo la visita de Jesús. Y entonces no puedo medir que Dios tenga la salvación solo para los que piensan como yo, o solo para los que se ven como yo, o solo para los que se reúnen como yo, o cantan como yo, o les gusta estar como yo, en mi grupo de costumbre cristiana como me gusta estar. No, Dios tiene incluso el plan de hacer sus hijos a los que en algún momento fueron los propios enemigos del pueblo de Israel, y clamaba. Y entonces esta mujer, aquí se agrega lo que estamos buscando, lo que Jesús quería hacer crecer en todos. Entonces Jesús, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Notan? Jesús fue a una región de gente que era enemiga del pueblo de Israel. Y sin embargo vio que la fe de esa persona era más grande que la fe de la gente promedio en su propio pueblo. Suele suceder que los que no están en Dios tienen mejor vida que nosotros, tienen mejores principios que nosotros, tienen mejores actitudes que nosotros, y nosotros a veces nos envolvemos y enfrascamos en querellas irresolvibles e indefinibles. Fe grande la de esta mujer, y Jesús la bendijo. Jesús hoy todavía está dispuesto a curar vidas quebrantadas, que nosotros podemos ser un puente entre la gente necesitada y Dios. Hay mujeres sirofenicias, cananeas, de Ciro y Tidón,
hablando analógicamente o hablando comparativamente, en algún puerto, que los puertos tienen fama de los destinos de playa, de ser los más perdidos, pero Dios no está viendo la manera de cómo vive la gente, Dios está viendo el corazón y necesita incentivar la fe de ellos y la fe de nosotros para que aceptemos con humildad y con sencillez que nosotros no hay ninguna prerrogativa personal, muchachos, por muy dotado o dotada que estés, por muy inteligente o bello o bella que estés, que te valga para salir solo o sola adelante en esta vida, sino que necesitamos a Dios. Primero Dios y después lo demás. Lo sostengo aquí en China porque es un principio de vida, porque primero es Dios y después vienen las bendiciones, si Dios quiere. Así que podemos nosotros, y eso queremos ser como iglesia, como Conexión Vida. Queremos ser un puente para no poner tropiezo a las personas que se acercan a Dios y que puedan venir y escuchar que no se trata de liturgia, religión, costumbres, creencias, incluso convicciones personales, buenas incluso de algunas personas. Se trata de relación, de comunión, de perdón en Dios y de expresar tu cristianismo de acuerdo a lo que leemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, dirigidos por Dios. Nosotros podemos ser puente y también podemos ni siquiera ser puente, peor, obstáculo para los demás. Es posible estar muy ocupado con asuntos espirituales, al grado de pasar por alto las necesidades espirituales que existen en nuestro alrededor. Déjeme explicar por qué puse este párrafo así, y se lo leo una vez más. Es posible estar, sin ser puente, muy ocupados con asuntos espirituales, como transmitir, preparar un mensaje, ir a un campamento, estar en un retiro matrimonial, leer tu devocional, tener tu tiempo de oración, asuntos espirituales, al grado de pasar por alto las necesidades espirituales que existen en nuestro alrededor. Como esta mujer venía gritando delante de Jesús y los apóstoles le dijeron en Mateo capítulo 15, por eso lo vimos, Señor, ya despáchala porque nos molesta esta mujer. Quiere decir que en algún momento, en vez de pensar en la necesidad espiritual de la mujer, estaban pensando más bien en la ocupación de su ministerio, creyendo que así estaban cumpliendo con la voluntad de Dios, sea por prejuicios o simplemente por los inconvenientes que originan. Los discípulos decían, ya despáchala a Dios, porque ya no queremos que esta mujer grite detrás de nosotros. En lugar de aburrirnos, reto y desafío para nosotros, en lugar de enojarnos, en lugar de tener hostilidad en nuestro corazón, yo busqué la palabra más amable para decir, en lugar de aburrirnos, de distraernos, de molestarnos, de cansarnos, de fastidiarnos, en lugar de aburrirnos a los gritos de necesidad de la gente, estemos atentos a las oportunidades que nos rodean. Hoy más que nunca hay mucha necesidad a la que está despertando la gente. La necesidad siempre ha estado, pero hoy la gente está más consciente de nuestra necesidad de Dios. Y aún algunos creyentes, y paradójico esto, están buscando estar en la iglesia, con la iglesia y poder asistir a los templos y tener, aunque sea oportunidad de estar en unas transmisiones y tener parte aún en la economía de la iglesia. Pero algunos otros están yendo porque no les parece, porque no les gusta, porque se rompió su esquema de tradición y ahora piensan que eso no funciona como iglesia porque su tradición se trastocó. Resulta que estamos en medio de una pandemia y no ha acabado. Les digo algo, me vacuné por segunda vez en Estados Unidos. La primera dosis la obtuve aquí en México, la segunda en Estados Unidos de Pfizer, y ahora con las nuevas variantes dicen que habrá necesidad de una tercera dosis de Pfizer y me la voy a poner. Y voy a poner los 3 videos para que vean los 3 momentos en los que su servidor se vacunó. Porque me toca hacer humanamente lo que Dios está poniendo a nuestro alcance y está acercando a través de la ciencia, porque igual me tomo una aspirina, un paracetamol, cualquier otro jarabe, Big Vaporub frotado, todo eso, y eso no le ponemos pero, ¿no? Tengo la vacuna de la polio, tengo la vacuna del sarampión, de la tosferina, incluso si te mordió un animal, dice ponte iba a decir tétanos, pero eso es cuando te cortas, ¿verdad? La de la rabia, y ahí sí, pero ahorita tenemos tantas dudas. ¿No será que este caldo de cultivo es para causar caos? Y que la gente se vaya por el mensaje sensacional de las personas y caiga en la superstición de las cosas. Hagamos lo que nos toca y aprovechemos las oportunidades que nos rodean y que Dios nos permita vivir como iglesia en medio de tiempos tan difíciles, para que se muestre lo que somos en Cristo Jesús, verdaderos creyentes o gente que simpatizó con la iglesia en algún momento. Por eso deberíamos mantengámonos receptivos a la hermosura del mensaje de Dios, para Dios y para todos, y esforcémonos en no desechar a los que son diferentes a nosotros. Entonces, cuando alguien tiene una expresión de cristianismo, versión de cristianismo diferente a la de nosotros,
No es que esté mal, es que ellos así en su libertad en Cristo lo viven. Pero esta es nuestra libertad y queremos que Jesús toque la vida de todos a través de nosotros. Ahora, vamos rápido y vamos al final, porque aquí está Efata, sea abierto. Volviendo a salir de la región de Tiro. Estamos en Tiro, región de gentiles. Vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Déjenme explicarle así qué es lo que está pasando. El centro de Jerusalén, Israel. Al norte, Tiro y Sidón, ciudades portuarias. Decápolis, aquí abajo, aquí está el centro, Israel, aquí abajo. Jesús básicamente está haciendo esto. Está dando una vuelta para llegar y tocar en el mundo de los gentiles a otra persona que está lista para recibir el toque de Jesús. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Jesús, toca por favor a esta persona. Y tomándole aparte, notan, la mujer fue sanada a distancia, su hija, y aparte de la multitud, y tomándole aparte ahora este sordo y mudo de la gente, metió los dedos en las orejas, porque como no lo oía, era lenguaje de sordomudos de aquellos días. Si ustedes quieren, muy rudimentario, pero era lenguaje. Dios comunicándose con los suyos, le mete los dedos en las orejas y escupiendo, tocó la lengua. No sé si escupió en su lengua así, no lo sé, porque estudiando ahí no entendemos más que esto que tenemos como traducción. Tocó su lengua. ¿Qué es eso? El tocar y escupir, lo cual representaba que la propia vida de Jesús sería la fuente de la sanidad, dio la confianza al hombre y lo alentó a esperar ser sanado. ¿Saben cuál es el toque de Dios hoy? Es por fe. ¿Y cómo se manifiesta? En nuestro corazón. ¿Y cómo vemos los resultados? En la bendición diaria de nuestras vidas y en su presencia, que nos nutre a pesar de las circunstancias y damos frente a las circunstancias tan difíciles de nuestros días. Este hombre tenía a Cristo mismo frente y expresó su necesidad, dejándose sanar. Cristo lo toca, lo escupe en la lengua y nuestro Señor usó más actos externos de lo acostumbrado para hacer esta curación. A veces quisiéramos que Jesús metiera sus dedos en nuestros oídos, ¿no? Y que escupiera en nuestra lengua. Sí quisiéramos, porque es Dios. ¿Quiere decir eso que Jesús ahora, estas eran solo señales del poder de Cristo para curar a aquel hombre, para exhortar su fe, como la mujer sirofenicia que le lanza aquella analogía y que la mujer lo supera y la de lo que los traían, porque no solo iba a sanar al que lo traían, sino iban a ver los que lo traían, iban a aumentar su fe por poder ver lo que Jesús hacía en la vida de otros. Es así exactamente, cuando tu fe decae, la fe de muchos decae. Cuando tu irresponsabilidad se vuelve irresponsabilidad, se vuelve la responsabilidad de otros. Cuando otros están viendo que nosotros los creyentes de años desfallecemos y no venimos caminando como soldados que somos, no hay esperanza para ellos. Hoy más que nunca tenemos que mantener el ritmo. Y dice el versículo 34, y levantando los ojos al cielo, ese es Jesús, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto, sea abierto. Y este gemir que está en rojo del Señor se refiere al dolor, a la tristeza, a la nostalgia, a la necesidad del amor y el cariño de la relación de Dios con nosotros, que nos ama, nos quiere, nos anhela, pero que nosotros somos personas difíciles y que no le jaloneamos a Dios, y por más que Él nos guíe y nos da las maneras fáciles y las formas claras de servicio a Él, queremos instalar nuestra propia costumbre. Gimió Dios al ver la naturaleza humana bajo el pecado, llena de tanta maldad y llena también de tanta enfermedad y llena de tantas plagas y tantas pandemias, porque esta pandemia, por favor, estudiemos más la historia, no es la primera, ni será la última de la historia. Que nos haya tocado vivirla porque estamos muy cómodos, eso es otra cosa. Gimió Cristo de anhelo y de nostalgia de dejar que la gente deje que Jesús abra sus oídos, de que Jesús abra nuestra boca, de que nuestra visión y cosmovisión del mundo sea totalmente en Jesús, inundada por sus pensamientos, y que seamos capaces de vivir en esta generación maligna y perversa como luminares que resplandecen en el mundo, porque de eso depende la fe de otros. Sea abierto. Jesús ahora nos ha hecho poder hablar y hablar con naturalidad de sus cosas, del reino de Dios y de lo que Él ha hecho en nuestros corazones. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Aquel que nunca había hablado, no fue ni con un lingüista o con un, ¿cómo se llaman estos? Se me fue la palabra de la glosolalia, para que pudiera aprender a musitar y a hablar y a articular algunas palabras con las comisuras de sus labios y la posición de la lengua en el... No,
habló bien, porque cuando Dios toca las cosas funcionan, muchachos. Por eso la petición de que Dios sea primero en tu vida, porque cuando Dios toca, todo va bien, todo habla bien. No hablo de ausencia de problemas, hablo de la compañía de Dios en nuestras vidas. Y otra vez, para nuestra sorpresa, asómbrese conmigo, y les mandó que no le dijesen a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús no quería que lo conocieran solo por sanar, solo por hacer milagros y que se perdiera la esencia de su mensaje. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban y digamos que desobedecían y en gran manera se maravillaban, dice allí, versículo 7 de Marcos, 37:7 de Marcos, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y ahora nos toca a nosotros, sea abierto, porque ahora Cristo hace que tu oído escuche de manera diferente, tus ojos vean de manera diferente y tu boca hable, de manera diferente. Sea abierto a las circunstancias presentes. Efata, que es una palabra, por cierto, aramea, ni siquiera griega. Es decir, hebreo, griego y arameo, los tres idiomas en los que se escribió la Biblia. Esta palabra, efata, que después Marcos gentilmente traduce, sea abierto, es decir, cuando Cristo abre, nadie cierra, y abre tu mente, abre tu corazón, abre tu fe, abre tus esperanzas, abre tu confianza en Dios, ábrete a cambios que Dios está realizando. No nos quedemos anclados y estancados en el pasado como si la vida fuera siempre vivir en el pasado, porque nos espera un presente. Y con estos pensamientos terminamos. Una muralla en el templo evitaba, la ley judía separaba a los judíos de los gentiles, y hablamos de la muralla. No porque los judíos fueran mejores, sino porque eran diferentes en su relación de pacto con Dios. Entonces había ahí una distancia, se separaban gentiles y judíos porque eran diferentes en su relación con Dios. Literalmente, una muralla en el templo evitaba, bajo pena de muerte, que algún gentil introdujera a su persona en la zona de los judíos, que los gentiles entraran en los atrios de los judíos. Sencillamente, no se llevaban bien con el mundo exterior. Dios esperaba que los judíos fueran el portavoz de su palabra, pero fallaron. ¿Y saben? Yo creo que hoy la iglesia estamos fallando en ser portavoz de la fe, de la confianza, de ser abiertos en la apertura que Dios hizo ya en nuestros corazones y de ver las cosas con esperanza, con fe y con amor, justo como es nuestro programa de todos los viernes. Recordar que nosotros vivimos la fe, la esperanza y el amor de Dios, de los cuales el mayor de estos es el amor. Jesús rompería la pared. Esa pared de separación y la eliminaría, la distancia espiritual entre judíos y los gentiles, para que de esta manera los gentiles y judíos que creyesen fueran uno en Cristo. Y es justo lo que debemos de ser, uno en Cristo, puesto que el hombre no podía oír la palabra y así tener su fe fortalecida, y tampoco podía orar verbalmente. El Señor usó saliva y el toque para estimularle. Así que Dios tiene una manera diferente para cada uno de nosotros de abrirnos, de hacernos ver diferente, de tratar con nuestras personas. La pandemia es el cuadro general, el asunto de los templos, disminuido el aforo, es una circunstancia específica. El hecho de Cristo morar en nuestro corazón es una realidad perenne que está allí de por vida, aunque nosotros vengamos a menos y disminuidamente vivamos. Pero Dios quiere que nuestra fe crezca porque ha estimulado nuestro oído, nuestra vista y nuestra habla para que seamos abiertos en Cristo Jesús. Así que el reto y el desafío justo sería ese: sé abierto en Cristo Jesús. Dios hizo todo, cambió nuestra mentalidad, cambió nuestro corazón, nos dio una visión diferente, entendemos la vida diferente, no que seamos más inteligentes que los demás, pero creemos tener una visión más completa, la que Dios nos regala todos los días, para decir: Señor, sí Señor, aún de las migajas que caen de la mesa comen los perrillos. Para que Dios en su misericordia nos dé incluso lo que no estaba predestinado para nosotros y nos permita alimentarnos de ese pan de vida espiritual que era para inicialmente a los judíos y de la cual ahora los gentiles también gozamos, los que no somos judíos. Que Dios abra nuestro oído y que permita que nuestra boca sea abierta en aceptar a todos los que son diferentes a nosotros y poder mostrar un estilo de vida diferente en Cristo Jesús, no litúrgico, no religioso, ni siquiera mojigato, mucho menos infeliz, sino muchachos, estudiando, trabajando, terminando, pero Dios primero en nuestras vidas, poder recibir como la mujer sirofenicia la salud de su hija y como de este hombre mudo y sordo la capacidad de oír y de hablar bien de parte de Dios. Seamos abiertos, abramos nuestro corazón.
Dios los bendiga a todos. Cantemos ahora para terminar y luego unos anuncios.